Hey YouTube, welcome back to the Fabulous Faves, and today, yesterday. Yesterday, que es the past. The past, y el día de hoy veremos regular verbs. Regular verbs son un tipo de verbos que presentan una característica regular en el pasado, que es ed al final. Ejemplo: I walked the dog, talked to mom, and visited my friends. Por ejemplo, I walked the dog and talked to mom. Walked and talked son verbos que están en el pasado. Una característica compartida de ambos es que terminan con el sufijo ed o la terminación ed. Es así que tenemos walked, talked, visited y muchos más. Veamos más a fondo. Ahora veamos efectivamente cómo funcionaría la conjugación del pasado en sus diferentes formas y para las diferentes personas. Para el afirmativo, negativo, pregunta y respuesta, para la primera, segunda, tercera persona singular y plural. Miremos. I walked. Ese es el primero que tenemos acá. I walked. Y para todos los demás, básicamente, copie y pegue. Copie y pegue. No más. Para ninguno cambia. En absoluto. I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, and they walked. Si lo notan, en todos es walked. El verbo original en su forma simple es walk. Walk. Lo ven aquí en el encabezado de la tabla. Walk. Y su pasado, walked. Walk es un verbo que termina en k. Y este sonido en realidad no utiliza las cuerdas vocales. Es simplemente un paro que hago al aire y luego lo dejo salir. Y eso crea un sonido. Sí, este tipo de sonido no hace vibrar las cuerdas vocales. Es así que en el pasado queda walked y dejo que salga como una T al final. Walked. I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, we walked, they walked. Y ese es el afirmativo. El negativo. Recuerden que ya les había dicho que para todos los verbos hay un auxiliar, o mejor dicho, el auxiliar. Y el auxiliar es do, pero en el pasado, porque hay que conjugarlo, es did. Es así que entonces tenemos did aquí en el negativo, sería I didn't walk. ¿Cómo sería la pregunta? Did I walk? Did I walk? Y esta sería la pregunta, ¿caminé? Y la respuesta podría ser yes, I did. O no, I didn't. Para you walked, el negativo sería you didn't walk. La pregunta sería did you walk? Y noten acá algo interesante de el pasado. Ese did you, cuando suena unido o pegado, suena de y. Es como una y de yuca, llave en mi tipo de español. Una y dura. Entonces sería did you walk? Did you walk? Y la respuesta podría ser no, I didn't. No, I didn't walk. No, I didn't. He walked. El negativo de he walked es he didn't walk. He didn't walk. Y la pregunta, did he walk? Presten atención, como ya está la conjugación, en estos casos donde tenemos did, que es do en el pasado, ya no hay necesidad de volver a conjugar de nuevo. ¿Okay? No hagan esto. Ya este verbo está conjugado por el auxiliar. Y es así que tenemos la pregunta, did he walk? De igual manera, es muy común escuchar esto. Did he walk? Did he walk? Did he walk? Or did he walk? Y la respuesta, yes, he did.
She walked. El negativo, she didn't walk. La pregunta, did she walk? Y la respuesta, no, she didn't. It walked. El negativo, it didn't walk. La pregunta, did it. Miren cómo se pega. Tengo did y it. Como esta palabra termina en consonante y la siguiente comienza en vocal, entonces hagan de cuenta de que desplazan esta consonante y queda did it walk. Y la respuesta, yes, it did. We walked. Negativo, we didn't walk. Pregunta, did we walk? Respuesta, yes, we did. They walked. Negativo, they didn't walk. Pregunta, did they walk? Y respuesta, no, they didn't. Y así completamos esto. En todo este cuadro tenemos yo caminé, tú caminaste, él caminó, ella caminó, eso caminó, nosotros caminamos y ellos caminaron. ¿Cuándo? Yesterday, por ejemplo. Yesterday I walked, ayer caminé. Yesterday you walked, tú caminaste. Yesterday he walked, él caminó, etc. Y los negativos, no caminó, no caminé, no caminaste. Y las preguntas, caminaste, caminé, caminamos. Y las respuestas, sí caminamos, no caminamos, etc. Están todas en esta tabla. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la pronunciación de los verbos. La pronunciación de los verbos en el pasado, esos que son con ed, o sea, los regulares, es un tema que le sigue dando dificultad a muchos estudiantes. Yo diría que el punto aquí es que cuando uno estudia en la academia, te enseñan que hay 3 formas de pronunciar la terminación ed. Yo difiero un poco y explico cómo. Yo diría que de esas 3, hago 2. Y les voy a explicar esas 2 el día de hoy para que se apliquen a ellas. Tenemos las palabras de la izquierda: loved, ended, landed, kissed, watched, danced, used, handed. Pronúnciala tú. Rubbed. ¿Qué tal esta? ¿Cómo la pronunciarías? Started. Y esta. Added. Sigue. Needed. ¿Qué tal esta? Washed. Y esta. Fixed. Y esta. Amazed. Claimed. Rented. Voted. Decided. Offered. Laughed. Sniffed. Looked. Painted. And waited. ¿Cómo lo notan? En algunos verbos pronunciamos la E y en otros no la pronunciamos. La pregunta es ¿cuándo se pronuncia la E y cuándo no se pronuncia la E? Muy bien, vamos a pronunciar la E básicamente única y exclusivamente cuando las palabras terminen en ted or dead. Those are your 2 new friends, tus nuevos amigos, ted and dead. Siempre esas 2 terminaciones van a hacer que la E suene. Esa intermedia es importantísima porque sin esa E intermedia es muy difícil pronunciar. Por ejemplo, si tienes D-E-D, dead, pronunciarla sin la E, ¿cómo hace uno para diferenciar las 2 D? Si es presente es D y si es pasado es D, ¿o cómo es eso? Es muy complicado, de tal forma que ese sonido extra en la mitad vale la pena tenerlo. Ted and dead. Your 2 new friends, tus dos nuevos amigos. Ted and dead. Siguiendo, cualquier otro tipo, no vamos a pronunciar la E. Punto. No se pronuncia la E o sí se pronuncia la E. Únicamente se pronuncia la E en ted y dead. De resto, nunca se pronuncia. Y es así que tenemos loved. ¿Ok? Ese loved lo traemos para acá.
se pronuncia loved. Loved. Ahora, presten atención. Hay dos grupos de consonantes. Están estas superiores. Ch, f, f, k, p, s, sh, ks. Son todos terminaciones fonológicas que coinciden con consonantes, pero todas tienen un atributo en común. ¿Cuál será? Por ejemplo, f y s. ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es que permiten el escape del aire, pero sin hacer ningún tipo de uso de las cuerdas vocales. No hay voz. Escuchen. Es simplemente aire que sale y esa es la F. Ahora, aire que sale, no hay cuerdas vocales presentes, simplemente aire y esa es la letra S. Entonces, ch, f, f, k, p, s, sh, en x. Son todas terminaciones que no hacen uso de las cuerdas vocales. Por ende, voy a hacer que ese sonido que le sigue ND sea muy fácil. T, y ya. En este caso, con loved, tenemos un grupo de sonidos que todos en efecto hacen uso de las cuerdas vocales. Es así que B, G, J, L, N, V, Z, y todas las vocales A, E, A, U, todas hacen uso de las cuerdas vocales. Hay voz envuelta. ¿Qué ocurre cuando tenemos estas? Por ejemplo, en este caso tenemos V y seguimos con la ED. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que hago o lo que sugiero es que extiendan un poco el sonido de esa sílaba. Y tenemos entonces loved, loved. Y termino con un sonido como la T, nuevamente, loved. O sea que en realidad no presten atención a que hay dos sonidos diferentes, que uno es D y el otro es T. No, sencillamente cuando tengan estos sonidos al final, saben que hay cuerdas vocales allí envueltas y lo que van a hacer es extender un poco más el sonido y terminar con una T, con una T. Entonces dirían ustedes loved. Otro ejemplo podría ser, veamos, ¿qué tal este? Pasémoslo acá. Rubbed, rub, rubbed. Los tienen un poco y terminan con la T sound o la T. Rubbed. Veamos ejemplo, ¿qué tal este? Cleaned, cleaned, clean y se vuelve cleaned. Lo extiendo un poco. Cleaned y termina en T. Ahora, ¿qué pasa si tenemos estos sonidos de arriba? Los que no tienen uso de las cuerdas vocales. Ejemplo, help. Despeguémoslo y pongámoslo acá también. Ese sería helped, helped. Miremos qué tal este. Kiss, kiss. Vendría acá a ser kissed, kissed, kissed. Ahora vámonos en orden. Vamos con este, ended. Como termina en dead, entonces este viene acá. Ended. Dead. Este vendría acá. Landed. Watched. Watched. Vendría acá. Watched. Danced. Danced. Vendría acá. Efectivamente. Used. Vendría acá. Used. Handed. Vendría acá. Handed. Started. Ted. Started. Added. Needed. Washed. Washed vendría acá. Fixed. Amazed. Amazed. Extienden un poquito esa pronunciación. Amazed. Claimed. Extiendan un poco la pronunciación. Claimed. Claimed. Rented. Voted. Decided.
offered, extiende un poco la pronunciación allí, offered, laughed, eso no hay que extenderla, laughed, sniffed, no hay que extenderla, sniffed, looked, no hay que extenderla, painted, painted, waited. Y ahí tenemos toda una lista. Las que se pronuncian con t, extendiendo o no, presten atención a qué tipo de consonante es la final. Y tenemos extendiendo loved, rubbed, cleaned. Esta no se extiende, helped. Esta tampoco, kissed. Esta tampoco, watched, danced, used, washed, fixed, amazed, claimed, offered, laughed, sniffed, and looked. Y finalmente, las que tienen la pronunciación de la E en ellas, todas con ted and dead, ended, landed, handed, started, added, needed, rented, voted, decided, painted, and waited. Y es así, que esa es la forma, la pronunciación y el uso del pasado simple de los verbos. El pasado simple hace referencia a un momento en el pasado que generalmente quizás seguirá otro momento en el pasado y otro más, y así construimos historias. Ese es el uso del pasado. Y generalmente hablamos de momentos específicos como yesterday, last month, last week, y esas son las formas adverbiales que te permiten a ti utilizar o que tienes en la mente para utilizar esa forma del pasado simple. El pasado simple de los verbos regulares es muy sencillo. Todos tienen ed al final. La pronunciación es la única que es truculenta. Recuerden que no se pronuncia la e. Llévense en eso a la cabeza. No se pronuncia la e. Sí se pronuncia, pero únicamente en ted y dead. El resto es simplemente la tonería y pintura. Que se extienda un poco la pronunciación o no, bueno, eso se va puliendo. Pero una vez uno entienda que aquí se pronuncia la e y aquí no, es un gran avance. Así que ted and dead, your two new friends. Y el resto simplemente no pronuncien la e. Y recuerden que para la pronunciación es una cosa y para la conjugación es otra. Si están utilizando preguntas o negativos, siempre utilicen did. Y allí está toda la conjugación. Ya el verbo no se tiene que tocar. Si no hay auxiliar, ahora sí, utilizamos walked and talked. I walked the dog and talked to my mom. Pero si estuviera hablando en negativo, I didn't walk, sin conjugación, the dog, and I didn't talk. No hay conjugación, to my mom. I didn't walk the dog, I didn't talk to my mom. Versus, I walked the dog and talked to my mom. And that's the end. Ese es el final del pasado simple. Si les gustó el video, suscríbanse, denos un big like, síganos en todas las redes sociales y hagan los ejercicios que dejamos en la zona de descripción. 2 ejercicios para que sigas aumentando tu nivel de inglés y nos vemos en la próxima. See you later. See you later.